Así que un fuerte aplauso ahí virtualmente para nuestro ponente. Buenas noches. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Realmente estar con jóvenes universitarios y con el público en general siempre va a ser un gusto, más aún para discutir un tema tan importante y tan presente en el día. Eh, este virus es nuevo en realidad y al igual que el SARS-CoV-2, eh, tienen mucho más mortalidad que los anteriores coronavirus. Para nosotros los pediatras, el coronavirus es un agente muy frecuente. De hecho, tenemos 4 coronavirus muy comunes en la pediatría, pero que usualmente son causantes de cuadro de resfrío común. Sin embargo, este nuevo tipo de coronavirus sí puede comportarse como un agente etiológico que tiene muchas secuelas en realidad. Fíjense, desde que comenzó el primer coronavirus en la China, cómo rápidamente el virus fue viajando a todas las zonas y actualmente se sabe que es parte de una pandemia. Y los diferentes colores lo que significan es que este virus ha ido mutando, no es exactamente el mismo virus el que está en la China con el que está en Europa y Sudamérica, pero esas mutaciones usualmente son menores y no han cambiado los, los hallazgos en general que produce este virus. Fíjense, se llama COVID-19, precisamente porque es causado por coronavirus disease, es por eso tiene este nombre. Entonces actualmente se conoce a la enfermedad como COVID-19. El primer caso reportado en China el 31 de diciembre, se sabe que ya existió antes, pero el reportado oficialmente es el 31 de diciembre. El primer caso en Latinoamérica llegó a Brasil el 26 de febrero y el primer caso en el Perú se reportó el 6 de marzo. Ya el 11 de marzo la diseminación del virus fue de tal magnitud que se declara pandemia. Fíjense ustedes, el mundo entero tiene coronavirus. En general, más de 5 millones de casos, lamentablemente con más de 362,000 muertes. Fíjate, yo hice esta diapositiva en la mañana y en la mañana había como reporte 141,000 casos en Perú, pues ustedes ya saben que actualmente en este momento se están informando 148,000 casos de coronavirus y la muerte para este momento ya no es 4,099, sino son 4,230. Fíjese lo dinámico que puede comportarse este virus y lo importante que puede ser por el impacto que tiene en nuestro sistema de salud. Entonces, el primer mito que vamos a romper acá es que es una realidad, es un virus que se desplaza muy rápidamente, que está siendo muy letal, que ha quebrado los sistemas de salud. Eso es real, no es ninguna invención, no es creado por una tecnología 5G que estamos escuchando a cada momento y acaban de preguntar. No, es un virus real que se ha sido identificado en tiempo récord, que se sabe cómo actúa en el organismo y lamentablemente está causando alta mortalidad. En el Perú, ¿cómo se está comportando el virus? Fíjense, en el Perú las zonas rojas son las zonas con más alta frecuencia de virus. De hecho, esta dinámica va a ir cambiando con el tiempo y en forma interesante podemos ver que los adultos mayores de 60 años explican el 68% de la enfermedad. Sin embargo, fíjense este detalle muy importante, que el 30% de pacientes son pacientes entre 30 y 60 años. Entonces, va acá un segundo mito. Un segundo mito es que esta enfermedad ataca solamente a los adultos, pero no, fíjense, nada menos que la tercera parte de la población son personas entre 30 y 59 años. Ojo, ese es un punto muy interesante porque justo este es el grupo económicamente activo. Y también en forma interesante podemos ver que otras poblaciones como niños y adolescentes también explican parte de la enfermedad y esta gráfica lo que pretende decir es cómo es más o menos la distribución del virus. Fíjense, niños de 0 a 11 años
1.6% y adolescentes hasta los 17 años explican el 1.6%. Esto es aproximadamente 4.5% de la población. Este es un hallazgo interesante para Perú, porque en las demás partes del mundo los niños explican solamente el 2% de la enfermedad. Nosotros llamamos niños a menores de 18 años en realidad, pero para Perú es casi el doble y eso podría significar que tenemos más niños o nuestros niños más viven en condiciones más de hacinamiento. Eso podrían ser varias explicaciones por la cual el niño está afectado. Pero es también una enfermedad de niños. Sí es cierto que suele ser menos grave que en adultos, pero también se puede complicar los niños, como vamos a ver más adelante. Otro mensaje interesante es que los pacientes que más riesgo tienen son aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial y diabetes y obesidad. Son los 3 factores de riesgo más importantes. Y cuando uno mira con la lupa obesidad, termina siendo un problema importante para todos los grupos etarios. De tal manera que los pacientes de 30 años, 25 años que tienen obesidad, comienza a comportarse este hecho como un hallazgo importante para ser factor de riesgo. Pero si uno da una mirada más tranquila, se da cuenta que obesidad también es el riesgo para todas las demás enfermedades. Entonces, un primer mensaje clave acá sería que es bueno que cuidemos nuestra salud y es muy importante que debemos tener una adecuada alimentación para no estar en este grupo de riesgo, que no es solo un factor de riesgo para COVID, sino para las demás enfermedades. Encontré en las preguntas que iniciaron preliminarmente que HIV podría ser un factor de riesgo. Felizmente, HIV no se ha encontrado hasta el momento como un factor de riesgo. Estos son los principales factores de riesgo. HIV ni te aumenta ni te defiende según las series que tenemos actualmente. Esto para comentar la pregunta que hicieron en forma preliminar. Entonces, un aspecto muy importante a tener en consideración es evaluar cómo es la transmisión del virus. Tengo una persona infectada, usualmente que puede toser, estornudar. Esto va a producir unas secreciones y estas secreciones van a viajar, usualmente menos de 2 metros, y van a entrar en contacto con ojos, nariz o boca de otra persona. Entonces, el primer punto acá es, cuando habla de transmisión, es que el virus ingresa al ser humano a través de ojo, nariz o boca. Ese es un concepto importante. Pero también es cierto que yo estas secreciones lo puedo eliminar y tenerlo en objetos alrededor de una persona, mesa, libros, celular, etc. Y cuando la persona toca con sus manos y estas manos la lleva a sus ojos, nariz o boca, potencialmente puede adquirir la enfermedad. Entonces, esos son los 2 mecanismos, pero entra a través de las mucosas de ojo, nariz y boca. En forma interesante, ustedes han visto varios papers en la cual van a encontrar que el virus en el aire puede durar hasta 3 horas cuando se aeroliza, sobre el cobre 4 horas, sobre cartón, cajas de cartón 24 horas, sobre plástico 2 a 3 días y sobre acero 2 a 3 días. Eso es lo que se reporta para este virus. Entonces, acá viene un siguiente mito. Bueno, como se reporta 3 días, entonces estamos muy preocupados porque el virus sobrevive mucho tiempo y sobre todo en ciertas superficies. Y en verdad, lo que uno encuentra es, veamos por favor, la gráfica de rojo que se refiere al coronavirus SARS-CoV-2 que estamos hablando en este momento. El tiempo de vida media en el cartón es alrededor de 3 horas, en el cobre es 1 hora, en el acero es alrededor de 6 horas y en el plástico también es alrededor de 6 a 8 horas. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Sí es cierto que tú puedes encontrarle en los plásticos 3 días, etcétera, pero en general el virus, dependiendo de la superficie, puede vivir entre 1 hora y 6 horas en general. Entonces, ¿por qué? Porque el virus necesita incorporarse a la célula del ser humano
seguir viendo. Si se encuentra en la superficie, no tiene cómo seguir replicándose, ¿ya? Y entonces eso hace que su vida media sea menor. Segundo, cuando tú identificas en la superficie, lo que tú estás identificando es ARN, o sea, el material genético del virus, que no necesariamente significa que el virus esté vital, no significa que sea infectante. Entonces ese es otro concepto que tenemos que tener. Pero sí es verdad que el virus puede estar en superficies y por lo tanto hay que limpiar las superficies frecuentemente, porque como hemos visto, si yo agarro mi mano y toco esa superficie contaminada y lo llevo a mis ojos, me puedo infectar. Entonces, como mi primer mensaje clave a este mecanismo de transmisión sería: mantenga usted una distancia. Y esa distancia va a permitir que si yo estornudo, este virus en general viaja 80 centímetros, 90 centímetros, y por eso es que ustedes van a encontrar el por qué dices 1 metro. Sin embargo, hay estudios en la cual se evalúa lo siguiente. Si tú estornudas y toses muy fuerte, ese virus puede viajar hasta 1.8 metros. Por eso es que la recomendación como más general es, o mejor, es mantenga usted idealmente 2 metros. La mínima distancia que debe mantener usted es 1 metro, pero si usted puede mantener 2 metros de la otra persona, pues usted va a tener mucho menos riesgo de infectarse. Como hemos visto, yo no sé si la superficie que acabo de tocar puede haber sido tocada por otras personas. Entonces, el siguiente mensaje que yo debo tener es: debo tener presente que hay superficies que altamente han sido tocadas por otra gente. Por ejemplo, ascensores, por ejemplo, las manijas de la puerta, las barandas de un automóvil. Entonces, yo tengo que estar muy consciente de que hace 5 minutos, hace 10 minutos, potencialmente, esa superficie fue infectada y por lo tanto tengo que tener en mente que esas superficies, ojalá yo no las toque, no necesariamente tengo que agarrarme sobre una baranda, por ejemplo, para subir, puedo presionar el número de un ascensor con el codo, porque el codo no me voy a llevar obviamente a los ojos, eso me va a disminuir el riesgo, y también me dice que debo lavarme la mano en forma constante. Eso con respecto al mecanismo de transmisión. Me gustaría hablar ahora de la historia natural de la enfermedad, porque eso nos va a permitir tener algunos otros conceptos. Fíjense, en forma interesante, se ve que los asintomáticos pueden llegar hasta un 30%, y eso va a variar mucho según la serie. Algunos dicen que un 15%, otros más de 30%, pero en general 20 a 30% de los pacientes son asintomáticos, pero potencialmente ese paciente te puede infectar. Ese es un punto que puede explicar en gran medida de cómo este virus se ha estado replicando. Entonces, el otro mensaje que quisiéramos transmitir en este momento es: si potencialmente hay una persona que es asintomática, así yo no vea que está enfermo, así esa persona puede tener coronavirus y por lo tanto debo mantener mi distancia contra esa persona. Se sabe que el cuadro puede ser leve o moderado en general, un 56%. Si tú sumas a los asintomáticos o oligosintomáticos, vas a tener un 86% de la población que tiene síntomas leves en realidad. Y un 15% de pacientes sí van a necesitar una atención especial. Pero ese 15% de una población tan grande termina siendo muy importante, que colapsan los sistemas. Entonces acá hay otro mito. Hay gente que actualmente está desesperada, está muy temerosa, porque en realidad piensa que si tiene coronavirus va a significar su muerte. Entonces nosotros tenemos que guardar la calma, hacer ver que sí es importante tenerlo presente, pero en general la mayoría de pacientes van a evolucionar bien, y más aún si el paciente es un niño, que va a tener una evolución mucho mejor incluso que los demás pacientes. Pero sí tener en cuenta que los pacientes, alrededor del 15% van a necesitar hospitalizarse en forma oportuna, y alrededor del 5% lamentablemente va a llegar a una terapia intensiva, y estos
más pueden fallecer, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración esto, porque finalmente, de una población, por ejemplo, de Lima, de 10 millones, que se logra infectar una buena cantidad, finalmente van a colapsar los sistemas. Y otra cosa interesante de esta gráfica es hacerles ver que yo puedo comenzar a contagiar incluso antes de comenzar a tener los síntomas, y eso también hay que considerar, y eso es una de las explicaciones de por qué el virus se ha diseminado tan rápidamente. Con respecto al cuadro clínico, vamos a hablar solamente de los hallazgos más frecuentes. Fíjense, hay diferencia entre el niño y el adulto. En realidad, el niño, el 50% tiene tos, fiebre solamente 40%. En cambio, el adulto es más frecuente que tenga fiebre para muchas series, diarrea 8%, dolor muscular, fatiga, pero una cosa que diferencia bastante es que el niño suele tener síntomas más leves y menos fiebre que el adulto para casi todas las series. En forma interesante, esta es la última data de hace 2 días para nuestra población, la tos termina siendo el síntoma más gravitante y la fiebre solo el 53%. ¿Qué significa esto? Que nuestra población en general se está portando un poco como la población adulta, y en general para Perú los síntomas son tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea. Hay un grupo de personas que habla de anosmia y dificultad para oler los sabores y dificultad para percibir los sabores y oler, y que es una condición que cada vez se está reportando también en forma interesante. En niños ustedes van a tener principalmente un cuadro respiratorio, pero también van a haber compromiso dermatológico, compromiso del sistema nervioso central, compromiso renal, etcétera. Pero el grueso de pacientes van a tener este cuadro respiratorio que debemos resaltar. En general, estos son el cuadro clínico usual en niños y adultos, simplemente para recalcar que el niño tiende a tener un cuadro más leve, recalcar además que la mayor parte de la población le va a ir bien, y que hay algunos factores de riesgo que son hipertensión, diabetes y obesidad. Entonces, cuando tenemos la sospecha clínica, luego pasamos a una serie de exámenes que me puedan permitir el manejo y el diagnóstico, que no vamos a profundizar, pero sí le vamos a dar algunos minutos para lo del diagnóstico, porque ustedes van a tener muchas preguntas al final y espero poderlas comentar. Cuando uno hace el diagnóstico, uno puede identificar al virus mediante el material genético, y eso se llama PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa, que significa ampliar los genes del virus para poder ser detectados con esta técnica, y eso lo que estoy haciendo es identificar directamente al virus. Otra forma, que ustedes lo van a escuchar, es detectar antígenos. Antígeno es cualquier parte del virus o de la bacteria que puede ser detectado. Entonces, cuando tú detectas el material genético, al ARN o el antígeno, estás detectando en forma directa al virus. Pero hay otra forma en la cual usted puede detectar al virus, y es a través de los anticuerpos. Una vez que tienes la enfermedad, tu organismo genera una defensa y fabrica lo que se llama anticuerpos. Y de los anticuerpos hay 2 grupos, bueno, hay más, pero en general para esta enfermedad se está hablando mucho de IgM y IgG. IgM, ese anticuerpo se señala usualmente de enfermedad activa, y IgG ya es unos anticuerpos que señalan ya una inmunidad de parte del paciente. Pero me voy a tener unos minutos acá. El PCR se puede, ojalá puedan ver, ustedes vean la línea roja, se puede detectar principalmente un par de días, 2 días, 3 días antes de inicio de los síntomas, y principalmente la primera semana después de iniciar los síntomas. Después de la primera semana también se puede detectar, pero la posibilidad de detectar
Entonces, el concepto es acá. Si voy a pedir PCR, yo debería tratar de pedir el PCR en la primera semana de enfermedad. En cambio, ustedes van a seguir la línea morada. Por favor, sigan la línea morada. Y este es el anticuerpo. Es las defensas que el organismo han fabricado para defenderse, y ese se llama IgM, que lo voy a detectar a partir de la segunda, séptimo, octavo día principalmente, el IgM y el IgG. La diferencia es que el IgM va a caer más tempranamente y el IgG va a demorar por más tiempo. Entonces, ¿yo puedo pedir IgM? Sí, puedo pedir IgM y IgG, pero este examen yo lo debería pedir a partir de la segunda semana para poder tener más utilidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo pido PCR en el 10º día? Probablemente me salga mal. ¿Y qué pasaría si yo pido el IgM, el IgG en la primera semana? Probablemente también no detecte. Pero eso no es culpa de la prueba diagnóstica, es culpa de nosotros los médicos que estamos pidiendo en tiempo no adecuado la prueba y por lo tanto falsamente estoy diciendo que las pruebas son malas. Entonces, el concepto acá es que cuando yo pido estas pruebas, las tengo que pedir en el tiempo adecuado. Ese es un punto súper importante para hacer el diagnóstico. Pero quiero llamar la atención al siguiente hallazgo. Fíjense lo siguiente. Miren la parte morada. La parte morada es el IgM. Puede prolongarse incluso hasta la 6ª semana. Entonces, es bien importante que tengamos esa consideración, porque muchas veces hay pacientes que han tenido cuadro clínico, les han puesto su IgM y le diagnosticaron la enfermedad. Pero se están tomando controles de IgM a la segunda, tercera semana y como sigue positivo, el paciente está preocupado porque dice, sigo positivo, sigo contagiando, no puedo regresar al trabajo. Bueno, es porque no tenemos ese concepto. El IgM puede permanecer por bastante tiempo. Hace poquito me llamaron de una institución a decirme que no pueden reingresar a trabajar porque todavía seguían IgM positivo y los pacientes están totalmente asintomáticos. Entonces, falsamente, por no tener esta adecuada interpretación de la prueba, nosotros estamos tomando decisiones que no necesariamente son válidas. Entonces, tengamos en consideración esos puntos que nos van a permitir un adecuado manejo de los pacientes en general. Quiero solamente para resaltar lo que les estaba mencionando, fíjate, claramente la IgG a partir del 7 días comienza a ser importante y a partir de los 15 días, fíjense, 94% de sensibilidad y a partir del 7º día 73%. Igual para la IgM, fíjate, 54% a partir del 7º día y casi 80% a partir de los 15 días. Entonces, la oportunidad con que pida las pruebas va a ser determinante para hacer un adecuado diagnóstico. Y obviamente, si junto PCR más anticuerpos, voy a tener una mejor aproximación. Entonces, el valor de las pruebas diagnósticas van a depender de la oportunidad. Pero acá hay otro punto interesante. Para que tú tengas una prueba diagnóstica, esta tiene que tener criterios de calidad. Tienen que haber sido procesadas bajo una serie de parámetros y deben haber sido institución. En el Perú, por ejemplo, actualmente están N pruebas diagnósticas en que no han sido validadas, que nadie sabe el proceso de calidad que han tenido. Entonces, vamos a tener en consideración que muchas de estas pruebas pueden ser muy inadecuadas porque no siguen ese proceso. En cambio, las pruebas que está usando el Estado sí han sido adecuadamente validadas y por lo tanto se puede confiar en los datos que ellas nos estén dando. Pero hay muchos laboratorios que ya están dando pruebas, pero nadie sabe si esas pruebas han sido adecuadamente validadas. Ahora, una condición muy importante es que las pruebas diagnósticas son parte de un diagnóstico. No es el arma que usa el médico para decir tiene o no tiene la enfermedad. Porque yo perfectamente puedo tener un paciente que está en contacto en su casa, todos con COVID. El paciente tiene fiebre, malestar, dolor de garganta, no huele las cosas, tiene dificultad respiratorias. Y ese paciente puede salir IgG negativo, IgM negativo, PCR negativo.
perfectamente, porque las pruebas no son 100% sensibles. Y entonces, ese paciente, así tenga pruebas negativas, yo tengo que considerarle que es un paciente que tiene diagnóstico. O sea, yo no puedo supeditar mi manejo y mi diagnóstico a las pruebas. Las pruebas son un elemento más que debo usar con criterio para hacer un adecuado diagnóstico y seguimiento al paciente. Entonces, debemos tener presente que las pruebas pueden tener falsos positivos, también pueden tener falsos negativos. Un punto importante es el siguiente. No son un pasaporte para... Ya no me... una situación en particular. Ese es un punto que me gustaría que quede claro. El médico va a usar racionalmente estas pruebas y con respecto a tu evolución, a tu desenvolvimiento en la enfermedad, tú vas a poder dar pase o no a tu paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tuvo COVID y tiene 3 semanas de IgM, pero ya no tiene síntomas, no tiene nada, bueno, así tenga IgG negativo, ese paciente puede ir a trabajar. Así que es un punto que tengo que tener en consideración. ¿Qué hay con respecto al tratamiento? Y acá hay muchos mitos. El tratamiento es básicamente hidratación, antipiréticos, antibióticos, solamente si están indicados cuando uno sospecha una sobreinfección. En general, broncodilatadores, no sé, salvo que tenga una indicación precisa en el contexto de un paciente asmático, pero sí tenemos que tener la consideración de que el paciente no debe usar nebulización porque al nebulizar aeroliza las secreciones y estas pueden ser contagiadas. Debe usar su cámara para hacerse los puffs, si es niño, o puede usar directamente en inhalador. El manejo adecuado del inhalador con aerocámara tiene el mismo éxito que la nebulización. Y ese es un mito. Un mito adicional es que la nebulización es mejor que la inhalación. Una inhalación correcta tiene el mismo éxito. Y además es más barato, menos posibilidad que se contagie con otros virus, etcétera, etcétera. ¿Qué con respecto a los corticoides? Igual, los corticoides tienen indicaciones específicas, al igual que los anticoagulantes. No puede ser parte de un cóctel o de un paquete de tratamiento el uso de corticoides. Muchas veces el corticoide va a estar asociado a inmunosupresión, sobre todo si se usa grandes dosis por largo periodo, y eso me va a predisponer más bien a otro. Los anticoagulantes están llegando a las emergencias a pacientes con sangrado por anticoagulantes que nunca deberíamos usar. Y otro punto importante es que cuando yo uso, por ejemplo, anticoagulantes en forma innecesaria, voy a desabastecer el mercado y hay gente que está usando sus válvulas cardíacas, sus prótesis, que necesitan el anticoagulante y no hay en el mercado. Y entonces ese paciente puede morir porque no hay el anticoagulante que está usando una persona que no debe usar. ¿Qué hay con respecto a los antivirales? Bueno, con antivirales se ha estado usando mucho cloroquina, hidroxicloroquina, son nombres que yo estoy seguro que ustedes han escuchado a cada momento. Actualmente todos los trabajos demuestran que no está demostrado su utilidad. Es más, los trabajos están demostrando que podría estar asociado a efectos adversos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, a raíz de un trabajo grande, temporalmente ha suspendido para ver si efectivamente
este antiviral como la hidroxicloroquina puede estar dando más bien más efectos adversos e incluso la muerte en vez de solucionar el problema. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es, por ejemplo, es que este virus, aparte de atacar al sistema nervioso central, respiratorio, también te puede atacar al corazón. Entonces, tú estás dando un antiviral que te puede dar, por ejemplo, arritmias, bloqueos, en el contexto de tener un corazón que ha sido atacado por el virus y este paciente, por recibir una medicación que no le está haciendo ningún beneficio, contrariamente, lo podría estar perjudicando. Entonces, el concepto actual para estos antivirales es que no se deben usar, así de claro, no se deben usar en situaciones específicas bajo control de un estudio clínico tal vez, pero el concepto en general es que no se deben usar y mucho menos ser parte de un paquete de medicina que deban usarse. Yo sé que hay médicos que están indicando eso como paquete, pero eso es un error grave del sistema, les digo con absoluta certeza. Que con respecto a la ivermectina, actualmente, efectivamente, la ivermectina tiene un efecto de anular el virus a nivel de laboratorio. Sin embargo, no se sabe si eso pasa a nivel del cuerpo humano también. De hecho, lo que sí, para que esa actividad viral que se ve en el laboratorio tendría que usarse a dosis mucho más altas de las que usualmente se están usando para otras condiciones, que se calcula entre 10 a 20 veces más, y eso podría ser totalmente tóxico para el paciente. Entonces, de momento, no hay ningún trabajo serio, científico adecuado que diga que la ivermectina haya demostrado su utilidad. Ojalá en el camino esto diga que sí, con los estudios que se están haciendo. Actualmente hay un grupo de pacientes que en forma adecuada se está siguiendo para ver si funciona o no, pero de momento no se ha demostrado esta utilidad. Hay un antiviral que se llama Remdesivir, que no hay en el Perú, que probablemente tenga algún éxito. Actualmente se están probando otros antivirales que ojalá en el tiempo demuestren utilidad. Entonces, como concepto lamentablemente, hasta el momento no tenemos un tratamiento efectivo, pero sí hemos aprendido a conocer la enfermedad y la oxigenación temprana cuando se requiera, el manejo de complicaciones, el uso de algunos de estos medicamentos cuando el paciente lo indiquen nos han ayudado a mejorar el pronóstico de los pacientes, pero en general no es una cosa que puedan usar todos los pacientes. Al contrario, los efectos adversos pueden ser incluso costarle la vida a un paciente que no lo requiere. Más aún si el paciente es pediátrico, usualmente tiene una evolución muy buena. De hecho, los reportes hablan desde 0% de mortalidad a 0.4% de mortalidad. Entonces es una enfermedad que no está causando mucha mortalidad. Entonces, someterle a un fármaco no demostrado a un niño, en vez de ayudarle, le puede dar un serio efecto adverso. Por eso es que nosotros los pediatras actualmente no recomendamos ninguna estrategia de uso de sus medicamentos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Si el paciente tiene fiebre, va a usar su paracetamol, su panadol. Se recomienda que tenga una ingesta adecuada, alta, ojalá de líquidos, usar mascarilla en el paciente y en el cuidador. Y un mensaje claro acá es que si la fiebre persiste más de 72 horas, uno debe acudir a control. Porque otra cosa que está pasando es lo siguiente: el paciente está con fiebre, malestar, y está desesperado por ir a la clínica para tener la bendita prueba. Pero en verdad esa prueba no te va a cambiar el diagnóstico, el manejo. Entonces, lo que se debe aconsejar bueno, quédate en casa y si persiste la fiebre más de 72 horas o aparece algún síntoma de dificultad respiratoria, irritabilidad, entonces tienes que ir inmediatamente a conseguir atención. Porque lo paradójico también puede ser que como todo el mundo está pensando en COVID, nadie está pensando que yo puedo tener fiebre y dificultad respiratoria por una neumonía que no es COVID,
y estoy perdiendo la oportunidad de tener una atención importante. Hay chiquitos que cursan con cuadro gastrointestinal, que todo el mundo está diciendo es COVID, pero al final termina siendo una peritonitis que no se atendió rápidamente. Entonces, no podemos pensar que todo es COVID. Entonces, hay que tener en claro, tengo un paciente que está estable, fiebre 24, 48 horas, pero está estable, puede esperar razonablemente en la casa. Si a eso se le agregan otros síntomas o la fiebre persiste, vaya usted a un control para ver si es que tiene otro diagnóstico o necesita algún manejo en especial. Otra indicación que hay que hacer es que si durante la observación aparece dificultad respiratoria, se acentúan los síntomas, debe usted acudir a control, los signos de alarmas, vomita, no tolera lo que toma, tiene mucha irritabilidad, entonces sí tiene que ir a control. Y la otra indicación hasta el momento muy útil es que el aislamiento del paciente, en general tú recomiendas que sea 14 días. Sin embargo, los pacientes que han estado hospitalizados probablemente tengan más carga viral y excreten más tiempo el virus y tengan que necesitar más tiempo de observación. Por eso que actualmente se recomienda 21 días para este grupo de pacientes, porque además ese paciente usualmente ha tenido compromiso de su pulmón y si se expone a otra enfermedad, el que se agregue otro virus no es buena idea. Por lo tanto, estos pacientes se aíslan incluso entre 21 y 28 días para prevenir que no se vuelva a enfermar. Esa indicación va a estar indicada por el médico de acuerdo a al paciente. Pero al paciente que está en domicilio, que es el 85%, que no ha necesitado hospitalizarse, con 14 días de aislamiento es suficiente. Así tenga un IgM que sigue positivo, más aún si ya no tiene fiebre, si no tiene malestar. En general, se sabe que con 10 días de observación en el paciente que tiene pocos síntomas, ya no está contagiando, pero es mejor, como tú no sabes cuál es ese paciente, es mejor que tú digas 14 días como mensaje para que ya ese paciente sea considerado de alta. Entonces, me gustaría que detrás de estas láminas quede como concepto importante no automedicación. Los efectos adversos pueden ser más importantes que el beneficio que yo esté asignando a mi paciente. Y una cosa muy importante es que el desabastecimiento de esta medicación puede hacer que otro paciente que se puede beneficiar de todos estos fármacos no tenga la posibilidad de usarlas y este paciente sí verse comprometido, incluso amenazar su vida por no tener disponibilidad de los tratamientos. Es muy importante tener en consideración los otros pacientes que actualmente sí no tienen acceso. Uso de acitromicina, por ejemplo, se ha demostrado que no tiene ninguna utilidad y se medica. Entonces, no hay, lamentablemente, al momento una medicación útil, y esto es claro, y esto por estudios de adecuada calidad. Que hay otros mitos importantes. No se ha demostrado que la temperatura proteja, que me caliento más, que me voy a un clima frío, a un clima caliente, eso me va a dejar que yo tenga menos enfermedades. Eso no está demostrado. De hecho, si yo tomo una gaseosa helada, por ejemplo, mi temperatura sigue en 37. Si yo estoy en Iquitos o estoy en Puno, mi temperatura corporal sigue en 37 y por lo tanto el virus necesita esa temperatura para incorporarse al organismo. Entonces, el uso de bebidas calientes o frías no me hacen nada, no beneficia para nada. Podría ser tenga un rol benéfico, eso está en estudio, pero en general los climas, por frío o caliente, no es un mito, no tiene nada que ver con la enfermedad. Otra cosa que están usando es los desinfectantes muy fuertes. Este desinfectante es mejor que agua y jabón, y ya lo habíamos visto que por la estructura del virus, el agua y jabón es excelente, no necesitas desinfectantes más fuertes que a veces son más caros y además pueden tener un efecto peligroso si lo usas en forma inadecuada. Beber alcohol no tiene nada que ver, no previene coronavirus. Hacer gárgaras, que le cambie el pH, todas esas cosas son ciencia ficción. Acuérdense que el virus se agarra de una célula del organismo y no cambiar el pH, eso está demostrado que no tiene utilidad. Yo sé que en la radio están hablando mucho al respecto, pero no, eso no tiene ningún fundamento científico. Actualmente, en general, no hay, lamentablemente, una medicina demostrada. El uso de
eucalipto, el uso de tal planta, no ha demostrado tener ninguna utilidad. Sin embargo, si el paciente se siente mejor con su manzanilla y son medidas ancestrales que al paciente le pueden hacer sentirse mejor, por otra razón, está perfecto, lo pueden usar en las dosis que se usan en forma normal y que se ha demostrado que no son contraproducentes, pero al virus no le está haciendo nada. La pimienta, el ajo, otros similares no previenen el coronavirus. Sí es importante mantener un estado de salud adecuado, una dieta balanceada. Ya hemos dicho que la obesidad es un factor de riesgo en toda etapa de la vida. Entonces, idealmente hidratado, dormir bien, realizar ejercicios, no estresarse, viva el día a día, porque si te pones a pensar qué va Sí, a pero pasar el en doctor 10 le va a días, llamar. Sí, ahorita en viene. 15 días, ¿qué va a pasar? Entonces es un problema que yo debo. No sé si podrían apagar el micrófono de las personas que tienen encendida, por favor, que está interfiriendo. Entonces, el manejo es lo que les estaba mencionando, y también es importante el manejo en el hogar de aquel que está conviviendo con el paciente con coronavirus. El lavado correcto de las manos, el mantener una distancia idealmente de 2 metros es bien importante. Asegurar que la limpieza de las superficies sea adecuada también es importante. Ojo con las sábanas, las toallas y los platos, los cubiertos utilizados por el paciente no deben ser compartidos por las personas, pero tampoco se tienen que eliminar. Con un lavado usual es suficiente. Igual con la ropa, la pijama, la sábana, no aerorizar, porque puede esparcirse el virus. Se coloca en una bolsa y se hace un lavado independiente. Se sabe que temperaturas altas para el virus de 90 grados, 80, 60 grados, que no es la que tiene el organismo, pueden ser útiles. Y en general, tú dices que estos pacientes deben dormir en camas separadas. La indicación es aléjese de 2 metros, pero eso en verdad en nuestro medio es insuficiente, porque yo puedo tener en un solo cuarto de 2 metros 5 pacientes. Y como le dices, aléjate 2 metros, y el cuarto tiene 2 metros. Entonces, ahí esas son las dificultades que tiene nuestro país, pero si tú sugieres que si el paciente podría estar solo es mejor, ya vimos lo de los cubiertos, lo del lavado, asegurarse que tienes un teléfono al cual vas a llamar para que te brinde información, limpieza adecuada de inodoro, de las secciones o de todos los lugares donde está el enfermo. Es bueno que se laven en forma regular, y la máscara en cada momento, tanto del enfermo como el que va a estar en contacto con el paciente. Nuevamente, repetir los mensajes: dormir bien, comer bien, ejercicios, no se automedique, baje su nivel de estrés, es bien importante. Eso, de manera resumida, de lo que se hace con el seguimiento. Ahora viene un segundo punto. El segundo punto es, bueno, ya esto vamos a hacer con el paciente, ¿y qué se hace en general? Y ustedes, estoy seguro que han leído este mensaje, y lo han leído varias veces porque se ha publicitado mucho. Bueno, cuando tú tratas de parar la pandemia, hay una posibilidad de no hacer nada, en la cual el virus puede ilimitadamente crecer, hacer medidas de mitigación, o hacer medidas extremas como confinar a la gente, no salga a trabajar, no se abran restaurantes, se cierran colegios. Extremas se llama lo que se conoce como el martillo, que es lo que intenta es que baje la transmisión lo más grande posible, hasta bajarle a un nivel en la cual yo después me mantenga en una cosa que se llama la danza. Entonces, bajado el nivel de infección a un nivel muy importante, yo puedo mantener ciertas medidas, dejando abrir colegios, abriendo restaurantes, pero en forma en forma controlada, para tratar de controlar la epidemia. ¿Qué logramos con esta medida, en teoría? Al bajar drásticamente con estas medidas la tasa de infección, lo que vas a tratar es de ganar tiempo para implementar tus hospitales, dotarles de camas, ganar tiempo para la vacuna, ganar tiempo para conocer la enfermedad, ganar tiempo para dar un mejor tratamiento.
¿Y cuál es el número mágico que te permite decir esto? Y esto se llama Rho. Rho es la tasa de transmisión que tiene un virus. ¿Y qué significa eso? El Rho significa el número de personas que una persona puede contagiar. O sea, yo soy una persona enferma y ¿a cuántos puedo contagiar? Ese es el Rho. Entonces, la idea es que el Rho de coronavirus se calcula entre 2.5 a 5, algunos escenarios hasta 15, pero en general tú aceptas que el Rho es 5. ¿Qué significa eso? Que una persona infectada puede contagiar a 3, a 4, a 5 personas. Entonces, con el martillo, lo que tú tratas es que el Rho baje, ojalá, a 1, 1.2, o idealmente a menos de 1. Si tú bajas a 0.6, lo que vas a hacer es controlar que la infección pare, ganas tu tiempo y después vas soltando medidas que lo vas midiendo y vas a tratar de mantener un Rho en, ojalá, alrededor de 1 para no colapsar los sistemas. Entonces, eso es lo que tú tratas de hacer epidemiológicamente para controlarla, tratar de que haya menos infectados. Entonces, vamos a ver este hipotético caso. En teoría, el Rho del coronavirus, el Rho del coronavirus es 2, 3, algunos dicen 5, pero en este hipotético ejemplo yo tengo que una persona enferma y ahora que infecta no hay 3. Eso significa que tiene un Rho de 3. Pero fíjense que dependen de un médico que cada 8 horas monitoree. Por favor, ¿podrían apagar su micro? Entonces, esta persona, como tiene esta enfermedad, un Rho de 3, esta persona infecta a 3 más, y esta 3 más, y esta 3, y así sucesivamente cada una persona infecta a 3 más. Entonces, exponencialmente, la enfermedad crece. Entonces, lo que te dice el sistema de salud es, oye, hagamos que este virus tenga un Rho menor, que tenga un Rho de 2, etcétera, etcétera. Entonces, si yo evito que esta persona se infecte, ya no va a infectar a todo este grupo, y esta no va a infectar a todo el grupo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esta persona no infecte? Bueno, tengo que sacarle de circulación. Y eso significa, quédate en casa, aléjate 2 metros, lávate las manos, porque si ya no me infecto, no solo yo me voy a beneficiar, sino exponencialmente beneficio a las demás personas. Fíjense sobre lo importante de cumplir las medidas de prevención que se están dando, porque si hago eso, yo voy a permitir bajar el Rho. Entonces, si yo bajo el Rho a 1, voy a poder abrir mis sistemas y no va a colapsar. Entonces digo, voy a abrir ahora las universidades, los colegios, y veo que el Rho sube a 2. Entonces esa apertura tiene que ser más paulatina. De tal manera que los epidemiólogos van a poder tomar decisiones gracias a este bendito Rho. Entonces la transmisión va a bajar, y eso es lo que se ha tratado de hacer: distanciamiento social, cierre de supermercados, cierre de clubes, etcétera, reducir el contagio, que van a bajar el Rho, se van a bajar la tasa de infección, reducir el contagio, seguir a los contactos para que no contagien a más personas, todo con la intención de reducir el Rho. Entonces, cuando yo hago la vigilancia de mi país, yo tengo que ver cómo es el Rho, cómo se está comportando el Rho. Y entonces tengo que identificar puntos calientes en la cual haya una persona, muchas personas. Y eso es lo que se está tratando de hacer con las pruebas. Fíjense a las pruebas. Entonces, por ejemplo, lo que se ha visto que hay mercados en todo el país que tienen personas que están contagiando, no a una persona, a 8, a 10, a 11, y tienen un Rho demasiado alto que hacen que el Rho que deseado no se pueda lograr. Entonces, identificar esos lugares son bien importantes, y eso es lo que se está haciendo. Ahora se sabe, por ejemplo, que en general los mercados es una fuente de infección, un poco de contagio. Se hizo una evaluación del mercado de frutas y el 86% de vendedores resultó infectado con COVID-19, pero acuérdense, ese vendedor tiene un Rho bien alto, no un Rho de 2, de 3, porque está en contacto con cientos de personas. Entonces es el famoso superpropagador. Ese propagador no te contagia a 3, te contagia a
a 50, a 100, y cada uno de ellos se contagian a 3. Entonces, fíjense qué importante identificar estos puntos calientes para determinar qué medidas debo hacer en el futuro. Otro sitio que tiene mucha posibilidad de infectar son, por ejemplo, acá en Lima, este es el Metropolitano, y fíjense, el 15% de pacientes de la estación Naranjal, en ese día que se tomó el corte, estaba infectado, y fíjense, en la estación Caja de Agua, el 44%, casi la mitad de pasajeros, fíjate, son lugares que se comportan como foco infeccioso. Entonces, es un mito que estas pruebas no nos sirvan. Es una verdad que las pruebas nos van a permitir identificar a estos grupos de alto riesgo y nos va a permitir tomar medidas de control. Es bien importante porque nos va a permitir tomar medidas de control. Entonces, sin embargo, tenemos en consideración que uno ha querido dar medidas precisamente para tener ese martillazo, pero nos encontramos, por ejemplo, con estas situaciones. En plena pandemia, la gente está teniendo esta conducta. No vamos a juzgar, de hecho hay mucha gente que lo está haciendo por necesidad, hay otra gente que por irresponsables, etcétera, etcétera. Eso es lo que se tiene que manejar, y eso hace que nuestro martillo lamentablemente no haya funcionado, porque el RO, al tener esto, fíjate, una persona enferma acá que se contagia a muchas personas, y esta persona regresa a su casa e infecta mucho más. Entonces sale de control. ¿Qué significa? Que la medida no solo depende de las leyes dadas por un gobierno, sino de las dificultades reales que encuentran. Yo puedo tener mucha informalidad, si no trabajo el día a día no puedo comer, entonces no me queda otra que salir. Además hay un grupo muy importante de peruanos que somos informales. No, a mí no me va a pasar nada, yo soy protegido por el Señor y por lo tanto no me va a pasar nada. Eso es un pensamiento mágico religioso. Eso no tiene que ver con espiritualidad. Entonces, yo tengo que tener en consideración esas cosas, que somos informales, y eso permite que no esté funcionando las medidas. Entonces tenemos que considerar que tenemos que cumplir en la medida de posible estas medidas para ayudar al sistema a que este RO baje y por lo tanto no sigan colapsando nuestros sistemas. Otro punto importante es, y ya voy terminando, no se preocupen, es que ustedes han visto que a lo largo de todos estos días se han estado haciendo curvas hipotéticas de cómo se va a comportar la epidemia. No, si ya para en 15 días, no, si ya estamos en el techo, las 2 siguientes semanas baja, etcétera, etcétera, y así todos los países hacen sus curvas y sus modelos predictivos. Bueno, resulta que hay países como el nuestro que no ha estado funcionando, y entonces decimos, los modelos no sirven, ¿para qué hacen esas curvas?, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un mito también. Mira, los modelos, cuando uno predice, no son una bola de cristal que te dicen cómo va a actuar la gente. Para que un modelo funcione, va a depender de las medidas que tome un gobierno, va a depender del comportamiento de la población, va a depender de cómo puedo controlar la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, los modelos en general que uno hace, en verdad no sirven para predecir lo que va a pasar, o sea, qué va a pasar dentro de 20 días, dentro de 30 días, pero sí puede para predecir qué pasa si yo no instauro, por ejemplo, medidas de distanciamiento, qué pasa si yo no hago nada, qué pasa si yo no mejoro el rastreo. Sí, para eso sí sirve. Entonces, un modelo sí te va a permitir tomar decisiones, pero no te lee el futuro, porque va para Perú con una población tan disímil, con tantas diferencias, eso no está metido en la variable del modelo, pero sí sirve para tomar decisiones. Entonces, hay buenos trabajos que demuestran que si el Perú no hubiese hecho ese martillo, ese confinamiento, créanme, los modelos matemáticos que son buenos, en este momento, si ahora estamos colapsados, ni siquiera quisiera imaginar lo que pasaría si es que no hubiésemos hecho eso.
Entonces es un mito decir que no ha servido de nada lo que estamos haciendo. Ese es un mito, es una verdad que gracias a eso que se ha hecho, ahorita nuestro sistema está menos colapsado de lo que está. Ahorita nuestra mortalidad es mucho menor de la que hubiésemos tenido si no hubiésemos hecho esas medidas. Claro, qué pena, no funcionó mejor por las razones que estamos comentando, por la impredecibilidad, por los serios problemas estructurales que tiene nuestro país, pero sí ha funcionado. Lo que pasa es que no se ha visto el otro escenario, hubiese sido un escenario de terror. Entonces, ese es un mito también. Entonces, necesitamos bajar ese error. Necesitamos estrategias de comunicación importantes. Fíjese, necesitamos que nosotros colaborar. Fíjese qué pasa si hay un paciente enfermo y solamente el sano está contagiando. Si esta persona es irresponsable, le va a contagiar. Pero ¿qué pasa si el que está enfermo usa la máscara? Tiene menos posibilidad de contagiar a la otra persona. Pero ¿qué pasa si los dos usamos una máscara en forma adecuada? Bueno, nos protegemos más. Entonces la idea es usemos nuestras máscaras juntos. Pero ojo, el uso incorrecto de máscaras me puede dar más riesgo. De hecho, las personas pueden tender a tocarse más, se toca esta parte que puede haber estado contaminada y se toca ojos. Y en vez de servir un factor protector, en vez de servir como un factor de protector, puede servirme más bien como un factor de riesgo. Entonces, las mascarillas podrían no ajustarse adecuadamente y esto podría hacer que entren las partículas. Entonces, si voy a usar máscaras, idealmente debo usar adecuadamente, y eso es adecuada sujeción, no coger la parte dental, lavado de manos antes de usar la máscara, cada que me manipulo a cada momento, lavarme las manos, cuando no lo uso, colocarle un sobre para que no se humedezca, porque ese es un uso adecuado de la máscara. La persona que usa la máscara puede sentirse más segura y pierde otras medidas, por ejemplo, el distanciamiento. Y de hecho, que entre el distanciamiento y la máscara es mejor el distanciamiento. Entonces, ok, el mensaje que debe recibir la población es un mensaje claro. Ok, usa máscara, pero úsalo bien, porque si no, en vez de ayudarte, te va a perjudicar. Y otro concepto que tenemos que tener es que tenemos que usar todas las medidas juntas. Una sola medida por sí sola no logra bajar ese error que estamos hablando. Entonces, tengo que usar máscara, tengo que usar distanciamiento y tengo que hacer lavado de manos frecuentemente. Otro punto importante es que los que usan mascarillas usualmente lo usan por mucho tiempo. Y entonces estas mascarillas están húmedas y esa humedad que es propia de la respiración puede facilitar más bien el acúmulo del virus y bacterias. Entonces, las máscaras las tengo que usar adecuadamente. Para finalizar, me gustaría decir estas medidas de prevención. Usa la máscara, pero úsala bien. Las medidas se tienen que tomar en conjunto. Mantente una distancia, ojalá de 2 metros. Lávate la mano, evita tocar tu cara, desinfecta las superficies. Quédate en casa. Si tú te quedas en casa, no te van a infectar y tú no vas a infectar. Vas a contribuir para bajar ese error que tanto queremos bajar. No te juntes en pequeños espacios. No te juntes en pequeños espacios. Es muy común que la gente diga, no, pero yo voy a visitarle a mi abuelita. Yo no, pero lo estoy visitando a mi primo. No, el distanciamiento es distanciamiento individual. No porque sea mi primo, porque sea mi amigo, lo tengo que visitar. Si me puedo quedar en casa, si puedo hacer una compra por bastante tiempo, bien, eso es lo que hay que tratar de hacer. A veces es difícil en el país que no tiene refrigeradoras, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero si yo soy parte del grupo que puede respetar los tiempos, excelente. No debo salir por una sola cosa a un centro, a un mercado. Yo debo comprar ojalá por semana, si es que es posible. Entonces, si nosotros podemos hacer cada uno de estas medidas, va a ser importante. Entonces, antes de terminar, yo quisiera agradecer a todas las personas que están detrás de eso, a la gente que abastece los almacenes, a la gente que recoge la basura y permite que nuestras ciudades no estén contaminadas con otras cosas, a nuestros electricistas, a nuestros de agua potable, que trabajadores que permiten que nosotros ahorita nos podamos estar conectando,
a las personas que viajan horas en avioneta, en barco, en lanchas, en botes para tratar de hacer un tratamiento, aquellos que nos atienden en un supermercado, en una farmacia, a nuestros policías que han dado la vida muchas veces, a nuestros campesinos, gracias a nuestros campesinos, nosotros o de la ciudad estamos comiendo. Entonces tenemos que agradecer y obviamente agradecer a nuestros colegas, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras. Actualmente tenemos 34 médicos fallecidos y entonces no es justo que haya pacientes que se puedan quedar en casa, que puedan cumplir y que ellos infecten a su vez otras personas y pongan en riesgo a otras personas. Bueno, eso es lo que quería transmitirles. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto voy a contestar las preguntas que ustedes me puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roger Hernández. Y sí, justo tenemos unas 4 preguntitas, si es que no me equivoco, y les voy a leer, están aquí en los comentarios. La primera pregunta es de Ever, dice: ¿la indometacina es propicio utilizarlo cuando un paciente está infectado? No entendí bien el nombre, pero en general no sé, me parece que dijiste ivermectina o indometacina, cualquiera de los dos no está demostrado su utilidad y por favor no medicarse, salvo que un médico haya analizado en forma particular su caso y usted lo pueda usar. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es, dice: mi bebé tiene 6 meses, pero no recibió la vacuna desde los 4 meses. ¿Qué tengo que hacer? Creo que es en relación si el bebé... Ya, esa me parece una excelente pregunta y gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, ahora nuestro cerebro se ha puesto en modo COVID y todo lo pensamos en COVID y eso hace que no vayamos oportunamente a muchas atenciones y eso hace que posterguemos mucho las vacunas y eventualmente esa persona puede enfermarse por enfermedades prevenibles. Entonces el consejo es: se tiene que completar su vacunación. Felizmente actualmente el ministerio acaba de abrir esa posibilidad de vacunación. Usted, señora, no se preocupe, ya va a poder ir a los centros. No se preocupe de asistir a un centro de vacunación porque es seguro que ese centro va a generar las condiciones adecuadas para que usted se vacune sin riesgo. Entonces, lo que está pasando es que todas las mamás están muy preocupadas y no quieren ir a las emergencias, y en las emergencias de pediatría muchas están con mucho menos pacientes. Entonces, se están manejando de manera segura. Y obviamente, si se va a ir a un sitio de vacunación, esto tiene un protocolo de manejo en el cual su hijo no va a tener mayor riesgo. También puede ir a su pediatra para que lo vacune. Hay enfermedades que se parecen a coronavirus. Una de estas enfermedades es influenza. Entonces, ya viene la época de influenza, se tiene que vacunar. Hay infecciones agregadas a coronavirus. Esto puede ser el neumococo. Hay vacuna para el neumococo. Entonces, el mensaje es: vacúnese, señora. Ya el ministerio abrió esa posibilidad. Lo puede ir a hacer en el ministerio o en su pediatra en forma particular. Pero se tiene que vacunar. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Uno es de Jacqueline, que es: si está segura que las personas obesas tienen riesgo, ¿por qué el Estado cambió su postura al decir que los vulnerables son en sí los obesos mórbidos? Es una interesante pregunta. Y no cabe duda que el obeso mórbido, el paciente obeso, pero claramente el paciente obeso es un personal de riesgo. Entonces, idealmente el paciente con obesidad debería estar considerado como factor de riesgo. Es verdad que el obeso mórbido tiene más riesgo aún. Quizás tratando de entender es que, por ejemplo, no tenemos médicos, por ejemplo. Y entonces, tu primera medida puede decir: ya bueno, solamente van a atender los que no tienen riesgo. Se acabaron los médicos. Bueno, ahora vamos a subir una escalita más para los que tienen un poco más de riesgo, comiencen a atender. Bueno, se acaban todos estos médicos. Bueno, alguien tiene que atender. Entonces vas siendo un poco más suelto con las medidas.
Entonces hay algo de eso también. Científicamente un obeso sí tiene el riesgo, pero yo conozco, por ejemplo, a trabajadores guardianes que son el sustento de su casa y son obesos, pero no son obesos mórbidos, pero son los que están pidiendo, por favor, déjenme trabajar. Me voy a morir, no por obeso, sino me voy a morir porque no tengo trabajo. Entonces, hacer ¿qué es lo correcto? No es tan fácil, no es tan fácil como tener un número y a partir de tal número tomo una decisión. ¿Me entiendes? Entonces, hay veces que tienes que ser más flexible de lo que la ciencia te dice. Pero si es tu pregunta puntual, ojalá que todo obeso, independiente si es obeso, mórbido o no debería exponerse. El mensaje es no nos expongamos, no nos expongamos. Y el otro mensaje que hay detrás de esto es la obesidad es un riesgo para muchas enfermedades. Es hora de reflexionar y comenzar a mantener un buen peso, porque si no nos pasa factura para coronavirus, nos va a pasar factura para otras en el futuro, para otras condiciones. Son otros mensajes que nos ha enseñado esta pandemia. Nos ha enseñado que tenemos que investigar más, nos ha enseñado que tenemos que producir nuestras propias pruebas, nos ha enseñado que tenemos que producir nuestras propias vacunas, porque si no, nos ha enseñado que tenemos que invertir en salud, nos ha enseñado que tenemos que invertir en educación, nos ha enseñado que tenemos que invertir en formalización, porque si no, va a pasar lo que nos está pasando a nosotros. Es el país que más rápidamente ha tomado medidas en la región y sus resultados no son los que esperábamos. Son buenos resultados, pero no son los que esperábamos. ¿Por qué? Porque tenemos años de un problema de no invertir en salud, de no invertir en educación, de no invertir en científicos. Si tú le dices a muchos papás, yo quiero ser biólogo, yo quiero ser bacteriólogo, yo quiero ser epidemiólogo, los papás como que no están tan contentos. ¿Por qué? Porque no se está dando el verdadero valor a las cosas. Yo tengo que promocionar como país científicos, tengo que promocionar químicos, tengo que promocionar físicos, tengo que promocionar gente, inventores. Esto nos ha dejado de la pandemia como mensaje. Nos ha dejado como mensaje, oye, tenemos que trabajar juntos, no nos podemos dividir, también nos ha dejado un mensaje. Hay mensajes bonitos también. Hay muchas personas de edad que dicen, no, yo estoy negado a la tecnología, pero la necesidad ha obligado que nuestras personas de 60, 70 años entren pues a una discusión de este tipo, que se comuniquen con sus hijos a través del WhatsApp, que no querían usar nunca. Entonces era un mito que los adultos no podían acceder a la tecnología. Esas cosas interesantes. Nos ha dejado también mensajes de hoy tengo que compartir más con mi familia, tengo que compartir más. Y yo estoy seguro que la siguiente charla nos va a dar un mensaje de espiritualidad que hemos perdido. Era un mito que el planeta puede seguir siendo tal como está. Estamos destruyendo al planeta. Nosotros somos los verdaderos, disculpen la palabra, especie que está destruyendo al resto. Es un mito que somos la especie pensante, no, porque somos la especie que está destruyendo nuestro mundo, nuestro planeta. Todas estas cosas nos está enseñando esta pandemia, nos está enseñando a ser más humildes. No, necesitamos trabajar juntos, nos está enseñando a valorar a que bota la basura, que antes ni lo veías. A ese le estás valorando. Hoy, cada trabajo de cada uno de nosotros es importante porque la sociedad funciona con... También ha dejado cosas buenas esta pandemia y nos ha roto muchos mitos importantes. El poder abrazar a tus abuelos, el poder abrazar a tus padres, a tus suegros, a tus cuñados. Qué bonito, pero antes lo dábamos como por sentado. Salir a pasear con tus hijos, qué bonito. Pero antes lo dejábamos como por sentado. Hoy la salud, sí pues trabajaré y no le dará tiempo a mi salud. Era un mito. Tenemos que aprender de esas cosas. Ok. Muchas gracias, doctor Roger Hernández. A las preguntas las que están ahí las vamos a responder más adelante. Les pediría que a través del Zoom puedan dar unos fuertes aplausos. Ahí está ahí la reacción. Muchas gracias. Gracias, muy amable por la invitación. Un gusto. Cualquier consulta
lo puedo absolver posteriormente a través del WhatsApp o correo electrónico. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Ahora vamos a presentar la segunda ponencia con el doctor Aníbal del Águila Escobedo. Él es médico pediatra, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, también es miembro de la iniciativa Construye Vida Saludable. Es pastor y presidente de la Asociación Cristiana de Profesionales de Salud de Perú, director de Prime Perú y autor del libro Dos carreras, una meta en la vida de un médico con cuadriplegia, y autor de otros trabajos de investigaciones y ensayos. Con ustedes el doctor Aníbal, que nos va a exponer el tema el quehacer cristiano en este tiempo de pandemia. Así que, doctor Aníbal. Buenas noches con todos Sí, se le escucha. y todas. Gracias a Dios por permitirnos reunirnos para conversar de un problema que tanto sufrimiento está causando en el mundo en muchos aspectos, y un problema sobre el cual hay más preguntas y controversias que certezas. Y en ese sentido la exposición del doctor Roger ha sido muy buena, muy clara, para desterrar las cosas que no son y afirmar las cosas que sí son útiles y verdaderas en este contexto. Permítame, antes de entrar a la reflexión propiamente bíblica, brindarles un panorama dentro del cual se presenta esta epidemia y también las pandemias anteriores que han ocurrido en las últimas décadas, para entender mejor nuestra responsabilidad en la presentación de las mismas. Lo primero es que hay que tener claro que este nuevo coronavirus, del cual habló ya el doctor Roger, al igual que los virus causantes de las grandes pandemias en las últimas décadas, tales como el SIDA, el ébola, el SARS, el MERS, el H1N1, el H5N1 o gripe aviar, son los agentes causales de las llamadas infecciones emergentes, es decir, infecciones nuevas que han aparecido en los últimos 30 o 40 años, o aquellas no detectadas hasta el momento en una población o área geográfica concreta, o bien aquellas que están sufriendo un aumento exponencial sin antecedentes en cuanto a incidencia o en rango geográfico, en forma de epidemias o brotes. Estas infecciones emergentes son causadas en su mayoría por virus que están presentes en animales, pero que han mutado y han adquirido nuevas características. Sobre esto quisiera brindarles el panorama general, y al respecto debemos tener claro tres cosas. Uno, que el mundo dinámico y globalizado en que vivimos, nuestra conducta y los cambios en la forma en que vivimos están alterando la supervivencia de los microorganismos, por lo que pueden mutar y adquirir nuevas características, como la capacidad de cruzar la barrera de especies, o sea, capacidad de brotar animales a humanos, como fue lo del SIDA, de monos a humanos, la gripe aviar de aves a humanos, o la gripe porcina. También la capacidad de una mayor patogenicidad, la mayor capacidad de producir enfermedad y producir una mucha mayor mortalidad. El ébola tiene una mortalidad de 60%, altísimo. Entonces, no nos debe sorprender, por tanto, la emergencia o cambios en los patrones de virulencia y diseminación de estas infecciones. Es más, deberíamos esperarlas. Recuerdo sobre las lecciones que nos deja y que mencionó el doctor Roger, lo mismo se decía del cólera, la epidemia del cólera, que para los que estudiábamos medicina entonces era una enfermedad muy oriente, muy lejana, y cuando empezó acá y barrió con toda la costa, ¿no? Con toda la costa del país y algunos departamentos del interior, dijimos, tenemos que mejorar nuestro sistema de salud, nuestro sistema de saneamiento ambiental. Lamentablemente no lo hemos hecho tanto. Dos, que la severidad de estos nuevos patrones de enfermedad están relacionados al contexto en que se desarrollan, siendo su severidad mayor en contextos de pobreza, que continúa siendo un enorme problema del mundo, de malnutrición, por lo cual me refiero no solo a la desnutrición, que sí es un problema, sino también a la obesidad, que está en aumento, que por sí es un estado patológico y es un gran factor de riesgo en caso de contagiarse de COVID. En condiciones de comunidades con exposición crónica a agentes infecciosos y que viven en condiciones de hacinamiento, deficiente saneamiento ambiental, falta de agua potable y letrinas. Y un hecho, y tres,
Un hecho estrechamente relacionado y comprobado también a la aparición de estas nuevas infecciones o infecciones emergentes es o son los cambios climáticos ocasionados por el calentamiento global. Fenómeno mundial que aún muchos líderes del mundo niegan o pretenden su existencia. Es el caso de Donald Trump, por ejemplo. Ahora, ¿cómo el calentamiento global impacta en nuestra salud? Estamos viendo estas lesiones emergentes, cuáles son las causas por las que se producen, y en cada mayoría estas infecciones se deben al aumento de temperatura ocurrir por los cambios climáticos debido al calentamiento global. ¿Cómo el calentamiento global impacta en nuestra salud? Lo hace de dos maneras. Por medio de un impacto directo, ocasionando numerosas muertes y un gran número de damnificados, productos de los desastres naturales ocasionados por los cambios climáticos, tales como sismos, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones, tornados, huracanes, cuya frecuencia e intensidad han aumentado últimamente. El segundo mecanismo por el cual se presentan estas infecciones es el producido por el incremento en el número de incidencias de enfermedades infecciosas, conocidas como infecciones emergentes, en las cuales tenemos dos formas de presentación. Una es la de enfermedades infecciosas que ya están bajo control, según nosotros, dengue, tuberculosis, fiebre amarilla, pero que en los últimos años han resurgido con tasas sin precedentes y en lugares donde no existían. Es el caso del dengue, la fiebre amarilla, la malaria, las diferentes fiebres hemorrágicas virales, las encefalitis, el cólera, que es endémico en nuestro país, tuberculosis, etc., ¿no? Un ejemplo, no sé si lo han leído, son los casos autóctonos de malaria y la identificación del mosquito en Nueva York. Otro ejemplo es la resurgencia de tuberculosis en ciudades grandes como Londres, Tokio, Nueva York y otras grandes ciudades. Y nosotros no nos libramos en el Perú. En el año 2000 se identificó por primera vez en Lima la presencia del Aedes aegypti, que como dijo el doctor Roy, es el mosquito encargado, es el vector del virus, transmisor del virus causante del coronavirus 2. De hecho, hemos tenido casos de autóctonos de malaria en La Molina, Santa Eulalia, Ate, Los Olivos, Huachipa, Campoy y San Juan de Gancho. Y en el 2005 ocurrió el primer brote de dengue en Lima, en el distrito del Porras. Es por eso que las enfermedades, estas enfermedades que más preocupan son aquellas que son transmitidas por mosquitos, porque a medida que la temperatura aumente, cambia la extensión geográfica del hábitat de estos vectores. Entonces, pronto aparecen enfermedades donde no había antes. Y el segundo mecanismo de presentación de esas enfermedades es la aparición de enfermedades infecciosas nuevas, causadas por nuevos agentes patógenos. Entre el año 51 y 71 se descubrieron no menos de 60 nuevos virus, no todos patógenos para el hombre. Y en los últimos 40 años han aparecido cerca de 30 nuevas enfermedades, tales como el SARS, la fiebre hemorrágica, el ébola, el SIDA, el hantavirus, la gripe aviar, la hepatitis C, la enfermedad y ahora el COVID-19. Ahora, no todas estas nuevas infecciones son producidas por nuevos patógenos, sino por virus conocidos que presentes en la fauna, pero que han encontrado una nueva forma de ingresar a un huésped susceptible y cambiar sus patrones de virulencia, debido principalmente al aumento de temperatura. Se conoce que aumentos mínimos de temperatura, así como cambios en las precipitaciones o en la humedad en una zona concreta, produce cambios dramáticos en la conducta de vectores y diferentes agentes infecciosos. Pero también diferentes actividades humanas, como el transporte globalizado y más rápido. Ustedes saben que hoy en día es posible dar la vuelta al mundo en menos de 36 horas. Las inmigraciones, la extensión del hábitat humano a través de la deforestación y la urbanización, la sobrepoblación, la pobreza, los conflictos armados, la pérdida de biodiversidad, así como muchos aspectos de la vida humana en lo social, económico, cultural, político, tecnológico, de conducta, pueden cambiar el patrón de una enfermedad e influir en su emergencia en una población. Por eso la importancia que quiero darle un momento antes de la presentación de esta epidemia, ¿no? Y la actual diversidad de enfermedades infecciosas que enfrenta la humanidad no tiene precedentes en la historia nuestra. Ahora, el calentamiento global.
algo muy breve sobre ello, que es importante mencionar. La manera en que las actividades humanas ocasionan la emergencia de una enfermedad, en especial las infecciones virales emergentes, es a través de los cambios climáticos y el aumento de temperatura ocasionados por el calentamiento global. ¿Qué cosa es este fenómeno? Es el aumento de temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos producido por la contaminación de la atmósfera, por la liberación de los llamados gases de efecto invernadero. O sea, gases que retienen la radiación, no la liberan y haciendo que aumente la temperatura en nuestra atmósfera. Los más importantes es el dióxido de carbono, el CO2, casi el 80% de gases de efecto invernadero son el CO2, metano, el óxido nitroso, compuestos clorocarbonados, y no sigo más porque ya son nombres que me cuesta pronunciar. El óxido nitroso es interesante porque si tan solo las naciones se comprometieran a disminuir la emisión de óxido nitroso, haríamos gran cosa. Este gas no dura tanto tiempo como el CO2, que puede vivir 100 años, dura poco tiempo, 10 años, pero es 25 veces, retiene mucho más la energía, la radiación que el CO2. Reduciendo la emisión de óxido nitroso se haría gran cosa. Ahora, nosotros somos en gran medida responsables de este fenómeno. ¿Cómo? ¿Cómo son producidos estos gases? Uno, por la combustión de restos fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural, gas licuado como fuente de energía, por el transporte, carros, aviones, barcos, las combis, esas combis que vemos por ejemplo, ellos son una gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero, por las grandes mineras a través de sus grandes refinerías, por las grandes fábricas o plantas industriales que no solo producen y liberan a la atmósfera CO2, sino óxido nitroso y gases fluorocarbonados. Para que tengamos una idea, solo las grandes plantas industriales de los países desarrollados, son 15 los países desarrollados que más emiten a la atmósfera este tipo de gases, emiten 2.500 millones de toneladas al año. Tenemos también como fuentes de emisión de gas invernadero la ganadería, la agricultura, la deforestación terrible que estamos haciendo, destruyendo nuestra selva, que son los pulmones del mundo, los incendios de amplias áreas forestales, las plantas eléctricas, etc. Solamente en el 2018, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que son los gases más importantes, aumentaron hasta más del doble. Y la última vez que ocurrió en la Tierra una concentración de CO2 como la actual fue hace entre 3 y 5 millones de años. Entonces, son niveles altísimos sin precedentes. Los indicios de cambio climático, sus efectos como el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los hielos y la aparición de fenómenos meteorológicos extremos, se han identificado en los 4 últimos años. Ahora, el CO2 está presente en la atmósfera, es importante para la vida en el planeta, pero en exceso está haciendo lo que está ocurriendo ahora. Entonces, la concentración de esos gases ha aumentado a niveles sin precedentes. Hasta hace poco, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial dijo en la conferencia de prensa en Ginebra: el futuro bienestar de la humanidad está en juego. Nunca antes en la historia del hombre, el hombre ha tenido tal capacidad tecnológica para destruir el mundo, y lo está haciendo a través de la deforestación, la contaminación de mares y ríos con relaves mineros tóxicos que contienen grandes cantidades de mercurio, arsénico, plomo, etcétera, la contaminación del aire con partículas producto de la combustión, etcétera. Estamos literalmente destruyendo nuestro planeta. Y pandemias como las que vemos son consecuencias de ello. Ahora, se calcula que existen 1,5 millones de virus que no conocemos en la fauna y que son susceptibles de mutar e infectar humanos con mayor violencia y mortalidad. De continuar los cambios que favorecen esta mutación. Y esto es un hecho. Lo que no se sabe es cuándo. Una vez más, no estuvimos preparados
y no me refiero solo al Perú. Por lo dicho, ese fenómeno mundial de calentamiento global que sí existe, es nuestra culpa y consecuencia de la avaricia, de la corrupción, de la ignorancia, del egoísmo supremo e irresponsabilidad de todos nosotros como especie, pero en especial, nadie puede tirar la primera piedra, pero especialmente de los grupos de poder con grandes intereses económicos que creen o suponen que los recursos naturales de la Tierra son infinitos, que nunca se van a acabar, sin mayor interés por el daño al planeta y a la vida, especialmente la vida humana. Han habido grandes intentos de disminuir la eliminación a la atmósfera de estos gases, como el protocolo de Kioto en el 97, el acuerdo de París en el 2005, y el año pasado la cumbre de clima en Madrid, conocida como COP25, pero era es poco lo que se ha logrado debido mayormente a intereses económicos. Entonces hemos cerrado hablando. Y a esto, ¿qué cosas, cómo le llama la Biblia a esto? Le llama pecado. Y estamos sufriendo todos, porque llueve sobre justos e injustos, pecadores y no pecadores. Estamos sufriendo todos las consecuencias a gran escala. Ahora sí, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? La primera idea que yo creo que tenga en claro es que el fundamento de toda actividad humana es que el hombre fue creado por Dios y al crearlo lo hizo a su imagen y semejanza, como dice en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y desde su creación, el hombre, o la humanidad o género humano, tiene una nota distintiva sobre todas las cosas creadas. A diferencia de los seres vivientes que fueron creados con el poder de su palabra. Y dijo Dios, en la creación del hombre, Dios en majestuoso consenso consigo mismo, echa mano en su plenitud y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, interviniendo de forma directa para crear la obra cumbre, la corona de la creación, el hombre, Adán, Meme, en el sentido colectivo de la especie humana. Ahora, esta imagen de Dios, ¿por qué es importante traerla a esta reflexión? Porque la imagen de Dios en el hombre es el fundamento de su identidad, de su dignidad y de su misión. La tierra y la vida con tres importantes implicaciones. La primera es el valor de la vida humana, es decir, el valor supremo de la vida de cada ser humano sin distinción. La naturaleza material del hombre fue formada por la tierra. Y seguro ustedes saben que los 90 elementos que se encuentran naturalmente en la tierra están presentes en todos los organismos vivientes, incluyendo al ser humano. Y necesitamos de ellos para nuestro sustento. Pero la vida no fue dada, transmitida por el soplo divino, de manera que la vida no se crea. La vida viene de Dios. Entonces, la dignidad humana es el fundamento bíblico y ético para el respeto, la defensa y promoción de la vida. Y este imperativo ético se extiende a todas las expresiones de creación humana. Es decir, la vida humana por sobre todo interés. La segunda implicancia del hecho que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios es el deber de una procreación responsable. No voy a entrar en el tema, aquí podríamos hablar, por ejemplo, todo el debate que dio sobre género. La tercera implicancia, y es la que quiero ampliar porque tiene que ver con lo que estamos pasando, es la responsabilidad sobre la creación. Es el Dios, el hombre, a ser hecho la imagen de Dios, le da un carácter representativo sobre su creación. Dios no solo creó el universo y todo lo que en él hay, sino que lo sustenta, gobierna y dirige hacia el cumplimiento de su propósito. Como imagen de Dios y su representante en la tierra, el hombre está investido de su autoridad como su colaborador en estas áreas y es hecho por Dios responsable de la creación, cumpliendo esta función como mayordomo o administrador del Dios creador y dueño de todo. Ahora, como mayordomo no es dueño de la creación,
sino administrador de todo lo que le pertenece a Dios, incluyendo la vida de todo ser viviente en la tierra. Pero no ha sido así. El hombre o la humanidad ha estado lejos de ser esto y ha parecido más bien ser su más importante enemigo. Yo diría que la humanidad se ha convertido en el más grande virus emergente en la historia ahora por la capacidad tecnológica que tiene de hacernos daños a nosotros mismos. Y como su representante en la tierra, el hombre tiene el sagrado deber de velar por la vida y rendir cuentas a Dios de lo que hace con ella y por ella, y con la naturaleza puesta a su disposición. Esto es conocido en teología como el mandato cultural, ¿se acuerdan? En cuyo cumplimiento el ser humano manifiesta que en efecto es imagen de Dios. Y allí radica la base de la responsabilidad humana en el cuidado y uso de los recursos naturales, en el desarrollo científico y tecnológico con fundamentos éticos y morales en su uso, responsable para la preservación y bienestar de nuestro entorno y de la humanidad. Sin embargo, es indiscutible el daño que nuestros actos causan en el planeta y sus efectos en todos los aspectos de la vida humana, pero también en la salud. Ahora, ¿se puede estar sano en un mundo enfermo? Ya hemos visto que no. Problemas como el daño a la capa de ozono, la elevada producción de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, la escasez de agua potable, el exceso de basura, la irresponsable deforestación, el elevado consumismo antiecológico, especialmente en los países desarrollados, pero que nosotros estamos aprendiendo de mala manera, la contaminación del mar y los ríos por los relaves mineros, etcétera, etcétera, son consecuencias de la grave irresponsabilidad y el poco cuidado que hemos tenido y tenemos con la naturaleza, de la cual dependemos y somos responsables. Somos, y ustedes ya han escuchado esto seguro, la única especie en la Tierra que destruye su propio hábitat. Y ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante todo esto? Creo que como pueblo de Dios, en primer lugar, lo primero es tener o recuperar una presencia profética de denuncia del daño que estamos haciendo y un llamado al cambio, al arrepentimiento, volviendo a nuestro Creador. Y a las áreas que Él nos encomendó como su representante de la tierra. Una presencia profética que no solo denuncie, sino que además anuncie el mensaje de salvación, restauración y esperanza en Jesús como camino al Padre. Dos, creo que es necesario, de verdad, chicos, involucrarnos activamente de manera personal o como grupo en la defensa de la vida y en contra de la contaminación global y en el mayor desarrollo y accesibilidad de fuentes de energía renovables que aún no son tan accesibles a la gente de escasos recursos económicos. Involucrémonos en movimientos que están luchando por estos motivos. Otra tarea y responsabilidad que tenemos es la de la docencia, el Ministerio de Enseñanza, enseñar a las comunidades de fe, pero a la comunidad en general sobre la magnitud e importancia de este serio problema que amenaza nuestra supervivencia. Y sobre todo, ¿qué hacer? Bueno, de manera personal, si pensamos que las adolescentes a gran nivel están, pero ¿qué puedo hacer de manera personal en el entorno pequeño, en mi microentorno, para contribuir a defender nuestro planeta, ¿no? ¿Qué hacer de manera personal, como familia, como comunidad organizada? Como el manejo adecuado, por ejemplo, de nuestros desechos, especialmente plásticos, el utilizar las bolsas reusables, proteger los parques y áreas verdes de nuestra comunidad, etc. Otra tarea es cambiar nuestros estilos de vida que dañan tanto a nuestra salud. Muchas estacionan mucho las enfermedades más frecuentes o países de desarrollo, largamente las enfermedades infecciosas. O sea, transmitidas por agentes patógenos y condiciones de hacinamiento, pobreza. Por eso las enfermedades degenerativas, cáncer, diabetes, hipertensión, que son en gran medida ocasionados por malos estilos de vida, como el elevado consumismo, el tabaquismo, el mucho consumo de carnes rojas, embutidos, etc., ¿no? Entonces,
debemos nosotros usar más la bicicleta, ser más eficientes en el uso de energía y no derrocharla, etc. Ahora, a nivel político, para que tengan una influencia a ese nivel, influir para que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales dirijan sus esfuerzos más allá de esta pandemia de coronavirus hacia la mejora de las condiciones de vida, las condiciones de las viviendas, de saneamiento ambiental y la erradicación de vectores como las medidas más eficaces para la prevención y el control de las enfermedades infecciosas emergentes. En el ámbito local podemos identificar cuáles son las mayores fuentes de gases de efecto invernadero y evitar la contaminación de la atmósfera, los ríos y el mar y la deforestación indiscriminada. Y para terminar, mencionar que si no hacemos algo ahora, quizás luego sea muy tarde para lamentarnos y pretender corregir el daño hecho. Sobre todo fenómeno en la naturaleza hay un punto de no retorno. El elevado costo de muchos aspectos de la pandemia de COVID-19, pero especialmente el sufrimiento de miles de familias que han perdido uno o más seres queridos, o de profesionales o personal técnico o simplemente de servicio que han fallecido al enfrentar directamente o indirectamente esta enfermedad. Esta pandemia, como ya lo dijo el doctor Roger, es un llamado a corregir nuestra conducta y la convivencia con nosotros mismos y con la naturaleza con la que compartimos la vida. Hoy más que nunca, oigamos la invocación de Dios en 2 Crónicas 7:14, que seguro ustedes conocen. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sí, Señor. Amén. Sana nuestras tierras. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. ¿Tiene un comentario? Ok. Bueno, primero agradecerle, doctor Aníbal, por su ponencia, para prepararnos esto, una vez más recordarnos algo muy importante entre nosotros, para los clientes que están aquí. Bueno, creo que no hay preguntas en relación a esta parte de la ponencia. Solo quedó una pregunta al aire para el doctor Roger Hernández. No sé si el doctor estará para que responda solo esa pregunta. Y si es que alguien tuviera una pregunta adicional, puede alzar su mano aquí en el Zoom o escribir la pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas en relación a este tema. Si me permites añadir que ¿Sí? lo que hemos escuchado ahora de Roger y lo que he podido compartir yo no sea un tema nada más de hoy día. ¿Qué tema hacemos ahora? Hay que hablar sobre este tema, ¿no? Y algo ya, no, veamos esta situación terrible que estamos pasando y que probablemente volvamos a pasar por lo que hemos visto, con un llamado de Dios a su pueblo, de volver a él de corazón, arrepentirnos para que Dios sane nuestros pecados, sane la corrupción que corroe este mundo, la soberbia, que cree que ser un dueño de todo y puede hacer todo y destruir el planeta sin consecuencias. Y ser portavoces del llamado a este mundo, a la población, a volver a Dios, a volver al Dios de la vida, en un pueblo como el nuestro, como el Perú, cuyos labios hablan de él, pero su corazón andará hasta lejos. Tómenlo así y espero que así haya sido. Espero que el Señor nos toque y nos demande contribuir cada uno con un granito de arena para que eso no ocurra hasta que Él venga por segunda vez. Gracias, hijos, gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor Aníbal.
Bueno, hay una pregunta en relación a este tema, y que es, ¿hay esperanza en relación a esta pandemia? Por parte de José Luis. Por supuesto que la hay, si no, no hiciéramos nada, si no tenemos esperanza, dejamos de hacer nada. Claro que la hay. Y es una enfermedad a la que conocemos tan poco, se está empezando a conocer cada vez más, pero esperamos encontrar la luz al camino, la luz al fondo de este camino y poder salir de esa situación, pero aprendiendo las lecciones que estas nos están enseñando. Para nosotros, volvernos a Dios, para este pueblo llamado al arrepentimiento, hacer las cosas que ha mencionado el doctor Roger muy claras, y nosotros, bueno, ser la voz profética de Dios, denunciando lo malo, anunciando el mensaje de salvación, denunciar este daño que estamos haciendo, involucrarnos en movimientos en defensa del planeta, de las especies naturales, de las especies naturales, muchas de ellas en riesgo de extinción. Involucrémonos en movimientos que están buscando el desarrollo accesible de energía renovable, sustentable, de energía eólica, energía solar, etc. Y cambiemos nuestra manera de vida. Estamos dañando a nosotros mismos y estamos destruyendo el planeta en el cual vivimos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya como estamos un poquito pasados del tiempo, nos gustaría terminar esta reunión con una oración. No sé, doctora Aníbal, si a usted le gustaría justamente terminar con una oración este evento. No tuviera Claro ningún que sí. problema. Muchas gracias. Claro que sí. Hay una canción, a propósito, no sé si el tiempo da y si ustedes pueden encontrarla, que es Sana Nuestra Tierra. Es la versión cantada de justamente este texto. Por Marco Witt, si alguien la encuentra y la puede pasar ahora, a propósito, sería fabuloso. Yo la tengo, pero no a la mano. Como quiera que sea, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros en reverencia y fijámonos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, esta situación de dolor, de sufrimiento, de escasez, de egoísmo, de soberbia duelen a tu corazón, Señor. No debe dolernos a nosotros también. Por eso nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, por el pecado de nuestra población, Señor. Perdónanos, que toque tu espíritu, toque el corazón de cada peruano, peruana, para volver a ti, Señor. Para cambiar sus caminos, para arrepentirse, Señor, de sus caminos. Para salvación y para sanar nuestro planeta. Escucha el clamor de tanta gente que en este momento sufre porque no tiene atención, porque no son recibidos en los hospitales porque no hay oxígeno, se mueren desde fuerte de los hospitales. No permitas que esto siga ocurriendo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Consuela, Señor, los miles y miles de familias que han perdido seres queridos y muy cercanos, madre, padre, hermanos, hijos. Y Señor, levanta a tu pueblo, levántanos a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están aquí en este encuentro virtual, Señor, para ser tu voz y tu representante en esta tierra, Señor, aquí en nuestro país. Para que la gente entienda que tenemos que volver a ti, Señor. Toca, Señor, a este pueblo. Utilízanos para que así sea, Señor. Cada uno de nosotros que dice, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Amén. Gracias, de verdad.